es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe el dolor. Y aunque parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todo sea alegría, que todos puedan soñar y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. A todas y todos, qué alegría encontrarnos de nuevo en este espacio. Seguramente pues se van a ir integrando más durante el desarrollo del tema, ¿verdad? Qué bueno que les gustó el video. Alma, Blanca, Laura, Claudia, qué bueno que ya están por acá. Religiosos, terciarios, capuchinos, bienvenidos todos, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos de compartir este espacio con todos ustedes. Así que sin más, voy a presentar a nuestra maestra del día de hoy. Ella es la magíster Helen Amelia Muñoz, es guatemalteca, licenciada en psicología, terapista de lenguaje con estudios de maestría en asesoramiento educativo familiar, violencia sexual y trauma, docente universitaria desde hace 20 años en diversas universidades del país, atención a pacientes en clínica privada desde hace aproximadamente 28 años, a población de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, con participación en talleres y conferencias, tanto a colegios como a empresas e instituciones gubernamentales. Así que muchísimas gracias por estar acá y el tiempo es suyo, maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Pues qué bueno reconocer ya algunos de los rostros que nos acompañan hoy. Vamos a tener la segunda parte de este taller que estamos pues llevando a cabo juntos y hoy nos toca hablar un poco sobre las estrategias para cultivar la inteligencia emocional. Para iniciar, vamos a tomar también un
pequeño espacio para saber qué recuerdan ustedes de la semana pasada, qué información ha quedado en su memoria y podemos hoy traer al presente. Puede ser a través de su chat o si alguien quiere compartírnoslo de viva voz, por supuesto, también es bienvenido. La vez pasada eh, tuvimos un taller en el que se habló bastante sobre todo lo que era eh, neurociencias explicado o relacionado con la inteligencia emocional. A ver, aquí hablaron de nombrar, darle nombre a lo que nos pasa, a lo que sentimos. Muchas gracias, Matilde, por este recordatorio. Hablaron también de diversas estructuras cerebrales y de algunos neurotransmisores que se ponían en marcha. A ver, también nos está diciendo Alma que no pudo estar. Bueno, hoy vamos a tener un poquito de información para refrescar esto que se dio la semana pasada y vamos a continuar ampliando para que ustedes tengan más insumos y los puedan poner en práctica. Veamos entonces. Algo que a mí me parece sumamente importante cuando hablamos de inteligencia emocional es tener claro por qué esto se volvió relevante, por qué pareciera que de la noche a la mañana las personas empiezan a hablar de inteligencia emocional como un tema fundamental. Y sabemos que todo esto empezó porque muchas universidades se esmeraban tantísimo en que sus alumnos tuvieran una alta calidad académica, tenían promedios sumamente elevados, pero cuando esta población llegaba al área laboral, a diferentes empresas o a diferentes instituciones, se daban cuenta que les faltaba algo, que eran muy buenos académicamente y que la inteligencia obviamente no era un problema porque eran personas altamente capaces intelectualmente, pero encontraron que había dificultad para trabajar en grupo, para soportar algunas frustraciones, para relacionarse con los demás. Y entonces empezaron a darse cuenta, algo está pasando que no está bien, algo está. Y entonces empezaron a enfatizar en justamente la inteligencia emocional. Sabemos ahora que prácticamente podemos dividir en dos inteligencias. La intelectual, que es la que nos va a identificar con ese famoso CI, que nos da un numerito que nos dice qué tan inteligentes podemos llegar a ser, pero también se empezó a ver un CE, el coeficiente emocional. Todas esas habilidades y destrezas que nosotros tenemos, que no solo nos ayudan a gestionar nuestras emociones, sino que también a gestionar nuestra relación con los demás. Y que además de todos estos descubrimientos, empezaron a dar cuenta que las personas que tenían un CE elevado, un coeficiente emocional elevado, podrían llegar a ser más exitosas en la vida que aquellas que solo tenían un CI elevado. Porque a pesar de ser tan inteligentes, el carecer de habilidades sociales y de esta interacción limitaba en muchos aspectos el desarrollo de su vida. Voy a leer acá algunos comentarios que empezaron a llegar después. Y Adi nos dice, hubo un darse cuenta de emociones, identificar qué siento, en qué momento y cómo lo manifiesto de manera consciente. Y también acá pues hay un comentario de alegría por estar otra vez reunidos. Bueno, teniendo como contexto tal vez lo único que me haría falta agregar es que durante todos estos estudios también queda claro que el CI, esa inteligencia intelectual o cognitiva que nosotros tenemos, tiene cierto potencial que nosotros podemos alcanzar terminado biológicamente. Eso quiere decir que cuando nosotros nacemos, ya nuestro cerebro tiene un límite de inteligencia al que puede aspirar. Dependerá del ambiente y de las circunstancias si se alcanza o no. Pero el CE no tiene ese límite y tampoco tiene
una barrera que nos diga si tú no lo aprendiste en algún momento, no lo puedes aprender después, sino que nos dice la inteligencia emocional, ese valor de cociente emocional que nosotros podemos detectar es tan amplio y es tan flexible que aunque tú hayas tenido diferentes circunstancias de vida en el pasado, lo puedes seguir desarrollando y maximizando cada vez. Obviamente tenemos que estar en la conciencia, en el interés de poder alcanzarlo. Vamos a revisar algunos ejemplos para adentrarnos a este tema ya a la vida práctica. Y para esto, yo les traigo acá en pantalla un fragmento de un libro que a mí me gusta bastante, que se llama La Conspiración. Es un libro ya un poco viejito. eh, no me recuerdo ahorita el año en que lo sacaron, pero vamos a leer esta información que nos trae. Marjorie Tench, la asesora principal del presidente, estamos hablando de Estados Unidos, era una criatura de esqueleto desmochado. Su 1,82 m de cuerpo macilento parecía una de las construcciones del erector set de miembros y articulaciones. En lo alto de su precario cuerpo se cernía un rostro avinagrado, de piel semejante a una hoja de papel pergamino en la que alguien hubiera clavado unos ojos carentes de toda emoción. A sus 51 años, parecía haber cumplido los 70. Tench era reverenciada en Washington por ser una diosa en la arena política. Se decía que poseía dotes analíticas que rozaban la clarividencia. La década que llevaba al frente de la oficina del Departamento de Estado de Inteligencia e Investigación le había ayudado a desarrollar una mente crítica y mortal. Desgraciadamente, la comprensión política de Tench iba de la mano de un temperamento glacial que pocos lograban soportar más de unos minutos. Marjorie Tench había sido bendecida con el cerebro de un superordenador y también con su calidez. Mientras yo les voy leyendo este fragmento, que es un pedacito muy pequeñito del libro, cuéntenme qué van pensando, qué van sintiendo, cómo se imaginan ustedes a Marjorie Tench. Fría, fría, nos dice Bruno, que buenos días, me la imagino una mujer bastante seria, dice Soraya también. ¿Cómo van relacionando esta frialdad, esta seriedad que ven? Laura también ve seriedad. ¿Cómo lo van relacionando entonces con lo de inteligencia emocional que les hablé antes? Aquí ya Rosy nos va poniendo algo. Una mujer seria y distante emocionalmente. Empiezan también a ver esa marcada diferencia entonces entre el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional. Cómo aquí están describiendo a una mujer sumamente inteligente, capaz de analizar de tal forma que prevé lo que va a suceder más adelante y eso permite tomar decisiones, pero carente de esa rama o ese aspecto emocional que es el que nos vincula con los demás. Y una de las partes más relevantes de este relato es, no, no soporto estar a la par de ella. Es tan difícil poder relacionarme con esta persona. A ver, Laura también aquí comenta, quizás más cerebro que corazón, ¿verdad? Y ese justamente es el dilema, ese es el punto de la inteligencia emocional. Obviamente sabemos que necesitamos ser inteligentes, tener cabeza o cerebro, como dice acá Laura, pero necesitamos acompañarlo y equilibrarlo con todo este sistema emotivo o de corazón. Porque nosotros somos seres integrales que necesitamos de ambas capacidades para poder desempeñarnos mejor. Debe haber parte y parte, menciona Laura. Exacto. Bueno, ya este es el primer ejemplo. Ahora les traigo otro ejemplo un poco más dinámico. Este es un video en el que nos ejemplifican una contratación con base a competencias más que con base a inteligencia de toda esta intelectual que hemos estado nosotros hablando. Espero que se vea bien el video. Si de repente se traba o algo, pues no hay problema. Quito la presentación y les pongo el video nada más porque a veces me ha estado dando dificultades.
Supuestamente ya tiene el sonido también colocado para que ustedes lo puedan oír, pero si no lo escuchan, por favor, sin pena, me avisan para que yo haga aquí los arreglos. Veamos entonces qué pasa en esta contratación de personal de una famosa empresa, que quiero hacer la salvedad, no es que yo esté haciendo el anuncio de la empresa, es solo porque me sirve para el ejemplo de inteligencia emocional. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Pinsen ng araw. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. Bien, aparte del entusiasmo que vieron en Gael, ¿qué otra cosa vieron ustedes que va relacionado a la inteligencia emocional? Que somos mucho más que un término de referencia, nos dice Alma María. Se conectaba con su entorno, menciona Rosy también. Excelente. ¿Qué más? La actitud. La actitud. ¿Qué le llamó la atención de su actitud? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que lo que podemos ver ahí en cuanto a inteligencia emocional es que cuando uno está, cuando uno tiene como consolidado esa parte del ser, es más fácil el relacionarse, es más fácil la empatía, es más fácil la reacción ante situaciones, ¿verdad?
sin importar que sea, y entender yo también qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. Yo entiendo que lo que usted nos dice parte de esa adaptabilidad del momento, saber qué hacer en situaciones de crisis y poder ejecutar acciones en situaciones inesperadas, ¿verdad? Que quién se iba a imaginar que en una entrevista de trabajo iba a haber una emergencia en la que yo tenía que colaborar para salvar la vida de alguien. Blanca está levantando su mano. Cuéntenos, Blanca, No, yo qué había vio usted? pensado su empatía con las diferentes situaciones y su capacidad de iniciativa. Y capacidad de iniciativa, empatía, ven, eso lo han repetido bastantes. Todos estos comentarios están bastante relacionados a mi interacción con otros. Ahí está la clave. Poder enfrentar situaciones posiblemente inesperadas, pero siempre también en esa interacción de entender a los demás y poder ser apoyo para los demás. No sé si hay algún micrófono que esté encendido ahí capturando el sonido del ambiente. Gracias, creo que ya se fue apagado. Bien, pues miren, estos dos ejemplos nos hacen entonces reflexionar. ¿Qué se requiere para ser efectivo en el mundo moderno? Y vamos a ver ahora un listado de características y vamos a ver hacia dónde se orientan. Acordemos que empezamos a partir de esta división entre la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. Vamos a ver la primera necesidad actual, capacidad de escucha y comunicación oral. Somos nosotros buenos para expresar lo que queremos decir, pero también para escuchar lo que el otro nos quiere decir. Segundo, adaptabilidad, flexibilidad y respuestas creativas, que era parte de lo que justamente comentaban hace un momentito, ¿verdad? ¿Me puedo adaptar yo a una situación inesperada? ¿O me es difícil adaptarme al cambio y pongo mis resistencias? ¿Qué está pasando conmigo? Soy flexible en el sentido de que puedo establecer planes de acción, pero si es necesario los cambio, porque yo sé que a veces tengo que hacer nuevos ajustes. Y también, ¿verdad? No quedarme con las ideas de siempre o manteniendo algunos comportamientos o respuestas constantes, sino que puedo innovar, puedo hacer algo diferente. También está el autodominio y la confianza. Y el autodominio va obviamente relacionado cuánto control tengo yo sobre mis conductas y que estas conductas que yo tengo vayan a ser beneficiosas tanto para mí como para otros, ¿verdad? No lastimar, no agredir, ¿verdad? ¿Cómo controlo yo esas conductas que obviamente sabemos que de repente van a haber impulsos, pero puedo yo o no contenerme? Al hablar de confianza, se menciona la confianza en uno mismo. ¿Qué tan capaz creo que soy? ¿Qué tan seguro estoy o qué tan segura de que puedo hacer las cosas? Y si no las puedo hacer, de que puedo aprender a hacer las cosas. También se necesita automotivación. Sabemos, y esto para ninguno de los que estamos acá presentes es difícil de comprender, que vivimos situaciones adversas de forma cotidiana. No solo por situaciones que puedan pasar en nuestros hogares, por lo que puede pasar en nuestro país, por lo que puede pasar en nuestros ambientes, y cómo a pesar de eso tenemos esa posibilidad de decir, no, sigamos, avancemos, hagamos esto, busquemos alternativas, porque somos capaces de automotivarnos a pesar de todo ese medio ambiente que podría estar siendo adverso a nosotros. También necesitamos orientación a metas, saber cuál es el camino que queremos caminar, valga un poco la redundancia, para llegar a alcanzar mi objetivo final. No es lo mismo que yo ande dispersa por el mundo viendo qué pasa, que si yo sé dónde quiero dirigirme y entonces qué tengo que hacer para llegar a ese lugar. También se menciona la satisfacción por el desempeño. Y esto, pues, estoy contenta con lo que yo hago, estoy contenta de la forma en que lo estoy haciendo. em, Al fin del día puedo estar de veras satisfecha de mis actividades cotidianas, al final de mi semana, al final del mes,
al final de este año, ¿verdad? Este cúmulo de acciones que yo he desarrollado me dejan satisfecha. Y esto es una reflexión parecida a las que hicieron ustedes la semana pasada. También necesitamos, y esto creo que es una de las claves de lo que vimos en el video y en la lectura de Marjorie Tench, es espíritu colaborativo y trabajo en equipo. Cuando nosotros entendemos que somos parte de un conglomerado y que el bien común es el que nos motiva a seguir adelante y el que buscamos satisfacer mucho más allá del bien personal, eso también nos está hablando de inteligencia emocional, porque sabemos que si mejoramos todos, va a ser mucho más beneficiosos que si mejoro solo yo. Eh, capacidad de tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a veces en eh, relaciones en las que no se decide, en las que no se pueden llevar a cabo acciones porque no se han tomado decisiones? Entonces, por supuesto que para tomar decisiones necesito un poquito de todo lo anterior, tener confianza en mí misma, proponer resultados creativos, orientarme a metas, ¿verdad? Que es como una culminación de todo lo anterior. ¿Algún comentario o algo que les llame la atención de esta lista? Las necesidades para ser efectivos en este mundo en el que nosotros vivimos ahora. Sí, Alma, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. Buenos Depende de días dónde acá. estamos. Ajá. Pienso que además de toda esta lista, realmente engloba como un perfil de, creo que anteriormente andábamos como nuestro checklist, ¿verdad? Era decir, bueno, soy respetuoso, apoyo a mis compañeros, y es como ir teniendo una lista, y antes funcionábamos con eso, con una lista de funciones, con una lista de lo correcto, lo incorrecto, y estábamos como que encasillados, ¿verdad? Y hoy realmente el mundo ha evolucionado, y lo que hoy permite este mundo es promover los espacios auténticos, ¿verdad? Las reacciones pertinentes, la asertividad, el expresar emociones. Yo, viendo nomás ese video, imagino muchas personas que cuando uno llegue a una entrevista de trabajo y le quieran tomar de la mano, que de manera automática una persona pueda text, como quitar la mano y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? Más o menos, ¿no? Porque vivimos como acartonados, como en una lista, decir, esto es lo que hay que hacer en una entrevista de trabajo, esto no hay que hacer, ¿verdad? Y cuando tenemos esta lista, esto que mencionas en la diapositiva, creo que nos desafía a hacer mucho más, ¿verdad? Y ese mucho más tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo queremos aportar y cómo queremos construir desde cualquier contexto. Puede ser desde un contexto en búsqueda laboral, en nuestros mismos espacios de trabajo, con nuestras familias, en nuestras relaciones interpersonales. Y creo que ese es un gran desafío hoy, definitivamente. Y creo que a esto que comenta Alma se suma el desafío de las nuevas generaciones, que vienen con una mentalidad totalmente distinta a esos esquemas que mencionaba que nosotros habíamos adquirido antes, ¿verdad? Y obviamente eso también nos pone a nosotros en una situación, y vemos aquí marcado, ¿verdad? Justamente la segunda de las características, adaptabilidad y flexibilidad. Asumir que este mundo en el que vivo ahora ya no es el mundo en el que yo crecí, en el que yo aprendí posiblemente, y ahora requiere que yo adquiera nuevos comportamientos, cambie muchas de mis ideas y pueda adaptarme, porque eso va a facilitar también mi vida emocional. Si yo soy muy rígida y me resisto al cambio, la mayoría de las veces voy a sufrir mucho porque no me gusta, porque me siento incómoda, porque las cosas no deberían de ser así, y eso me va a afectar emocionalmente. Pero si yo encuentro la posibilidad de flexibilizar mi pensamiento, de adaptarme a ese cambio, va a ser mucho mejor. Y ahora también otra de las observaciones es, ven en este listado que todas estas cuestiones están mucho más relacionadas a lo emocional que a lo intelectual.
Porque incluso en el establecimiento de metas, sí es cierto que yo necesito mi intelecto para saber qué puedo, qué no puedo hacer, si es realista o si no es realista. Pero ¿qué es lo que me va a impulsar a alcanzar mi meta? Es el esfuerzo, es la dedicación, es la constancia. Y eso es un ingrediente puramente emocional. Me rindo o no me rindo fácilmente. Me frustro ante mis errores y mis fracasos y ya no sigo, o puedo reincorporarme luego de esto que puede ser una desilusión y seguir adelante. Entonces vemos acá justamente el impacto que tiene todo este manejo emocional. Por eso hacía yo el énfasis del éxito que voy a alcanzar en la vida. Hay numerosos estudios que nos demuestran que personas que no han recibido instrucción y que pueden tener una inteligencia no necesariamente sobresaliente, son sumamente exitosas en el ámbito social. Y eso los lleva muy lejos, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros demostramos esas capacidades que muchos conocemos también como capacidades blandas de poder asumir y de enfrentar los retos de una forma distinta. Bien, este es un brevísimo recordatorio también de lo que se vio la semana pasada. Hablaron del cerebro triuno, que era esa división. Se habla de un solo cerebro, pero dividido en tres partes, porque cada una de esas partes nos explica ciertos comportamientos y ciertas reacciones. Hablamos siempre del primero, que es el cerebro reptiliano, que es el que va más relacionado a todos los instintos de supervivencia. Es aquel famoso que nos pone a luchar o a huir ante una situación de peligro. Cuando nosotros nacemos, obviamente nuestro cerebro ya viene establecido y formado con los tres cerebros, pero lo que cambia es el momento en el que empiezan a funcionar o a desarrollarse. Cuando nosotros nacemos, el que está en plena marcha es el cerebro reptiliano, porque un bebé lo que necesita es sobrevivir, ¿verdad? Por eso lloramos cuando tenemos hambre, lloramos cuando tenemos frío, porque si no, esas inclemencias pueden atacar nuestra vida. Más o menos a los 2 años empieza el desarrollo más importante o la funcionalidad más importante del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que se le atribuyen todas las emociones. Es ahí donde se despierta la memoria emocional, la reacción emocional, todo lo que tenga que ver con manejo de emociones está en el sistema límbico. Y si ustedes van asociando la información que yo les doy, a los 2 años es justamente la etapa en la que a los niños se les conocen como los terribles dos, porque es la época de los berrinches. Y es, ¿qué es un berrinche? Una emoción descontrolada que no sabe qué hacer con tanto que siente el niño. Y uno quiere razonar con el niño y no se puede, porque lo que está funcionando es su sistema límbico, está pero en plena marcha. Más o menos entre los 3, 4 años empieza a trabajar con mucha fuerza la neocorteza, esa parte que recubre el cerebro y que es donde está nuestro pensamiento racional. Por eso es que a los niños entre 3 y 4 años ya les podemos pedir, a ver, ok, piensa, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Verdad? Y por supuesto, entre más grandes somos, más se desarrolla y nuestra capacidad intelectual es acá donde se localiza. ¿Cómo es que procesamos nosotros entonces estos sistemas entre lo racional, entre lo emocional? ¿Qué pasa con nuestro cerebro ahí mientras estamos actuando? Y el proceso en realidad parece ser muy simple. Primero, necesitamos que lleguen los estímulos a través de nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la piel. Llega cualquier estímulo. Ese estímulo que nosotros recibimos se va a una parte de nuestro cerebro que está en el sistema límbico que se llama tálamo. El tálamo lo que hace es que ese estímulo que llegó a nosotros por los sentidos se convierte en un lenguaje cerebral que son conexiones eléctricas, ¿verdad? Tum, 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 va la conexión eléctrica y nos dice qué es lo que está pasando. Entonces, ese tálamo envía dos señales. Uno que se va a la amígdala para que tengamos una respuesta emocional en el sistema límbico y otro se va a la corteza cerebral, a esa neocorteza, para que tengamos una respuesta que una las dos vías, lo emocional
y lo racional. Pero, y ustedes ven ahí abajo de la pantalla que dice un pero lo que no nos dice es que el sistema límbico ha trabajado en una especie de camino corto, de ruta alterna. Es como un atajo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que a veces de los estímulos que vienen, las emociones también nos ponen a salvo, nos quitan del peligro. Y entonces, en vez de llegar los dos mensajes al mismo tiempo para que tengamos una respuesta que combine lo emocional y lo racional, se adelantó el atajo y llegó primero a lo emocional. Y ahí es cuando nosotros tenemos un desborde de emociones sin la presencia de la racionalización que nos dice, no, cálmate, espera, piensa, primero analiza la situación, ya después decides qué hacer. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de una campaña que existió hace algún tiempo para evitar la violencia de la crianza infantil y evitar los golpes de los padres a los hijos. Y la campaña era, bueno, si tú te enojas, primero cuenta hasta 10 y ya después buscas qué hacer con tu hijo, ¿verdad? Y habían caricaturas y un montón de ejemplos para hacer esto. ¿Qué trataba de hacer esta campaña? Justamente que mi emoción contara hasta 10 para que le diera tiempo a mi cerebro a reaccionar y que la decisión que yo tomara para corregir a mi niño fuera tan racional como emocional, no solo emocional. Porque si mi respuesta era solo emocional, se iba con todo, no pensaba, solo era reactiva. Entonces necesito un tiempo para que también todas mis estructuras de pensamiento actúen y puedan trabajar en justo balance. ¿Les suena esto? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí, nos dice Alma. Gracias por contestar. Bueno, veamos entonces, ahora ya de lleno con las emociones. Y también creo que alguien lo mencionó. Para saber qué hacemos con las emociones, primero debemos conocerlas. Y además de conocerlas, también tenemos que saber que atrás de toda emoción hay una intención positiva. Por algo están ahí y está bien que estén ahí. Necesitamos las emociones. Vamos a empezar hoy con 4 emociones que son como el núcleo central de las emociones. Sabemos que hay miles de emociones, ¿verdad? No solo hay 4, hay muchas, pero vamos a iniciar con estas 4 porque estas nos dan mucha claridad para entender cómo es que pasa todo esto en nuestro cerebro. Vamos a iniciar con la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. Recordando esto que les acabo de decir, atrás de todas estas hay una intención positiva. Revisemos también para qué sirven las emociones y para eso nos va a servir la etiología. Emoción viene de la palabra emotio, que es también movere, y eso es hacer mover. Quiere decir que las emociones están para que nosotros hagamos algo, para que nosotros reaccionemos. Sirve para que nos movamos, también nos sirve para tomar decisiones, nos dan información sobre nosotros mismos, que esto es muy importante. Cuando yo identifico qué emoción tengo, puedo descubrir qué es lo que está pasando interiormente. Por eso es que se vuelve clave. Y finalmente nos ayudan a desarrollarnos plenamente. Sabemos que como seres humanos, las emociones forman parte de nuestra vida, son indispensables y no hay que tenerles miedo ni negarlas, sino que hay que saber qué hacer con ellas. Esa es la clave de la emoción. Yo veo que algunos me parece que están tomando nota, por eso voy a veces bajando un poco el ritmo para que les dé tiempo de tomar nota, pero tengo entendido que también esta grabación queda a su alcance por si la quisieran ver más tarde. Bueno, vamos a ver aquí este cuadrito que es para mí una de las bases que me ayuda a entender las emociones. Vemos que está dividido a la mitad. En la parte superior hay 2 emociones y en la parte inferior están las otras 2.
Vamos a iniciar por las superiores, las que están arriba. Estas emociones están íntimamente relacionadas con el logro o con la pérdida. ¿Qué emociones son? La alegría y la tristeza. Cuando yo logro algo, cuando alcanzo algo, me siento feliz. El resultado de mi felicidad es que estoy despreocupada. Ya alcancé lo que yo quería. Ah, qué rico, estoy bien. La tristeza me da justamente porque no alcancé el logro, no obtuve lo que yo quería. Eso se traduce en que perdí algo. En vez de tener algo, perdí algo. Y eso me hace sentir triste. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo necesito en este periodo de tristeza? Llegar y alcanzar la aceptación. Vean entonces ustedes, ¿cuál es la intención de la tristeza? Alcanzar la aceptación de eso que perdí. Asumir, pues sí, yo quería ganar, pero no gané. Cuando yo acepte que no gané, entonces voy a dejar mi tristeza. Ya la habré procesado y ya salí de ella. A veces uno dice es que estoy triste y no sé por qué. ¿Se acuerdan que dijimos que uno de los caminos de las emociones era que también nos conociéramos nosotros mismos? Bueno, vale la pena entonces analizar qué estoy perdiendo. Y aquí una de las anotaciones, no necesariamente estoy perdiendo algo físico o a alguien. A veces estoy perdiendo una idea que yo tenía y la he perdido. Les voy a poner este ejemplo porque tal vez está relacionado con mi edad y yo lo veo ahora bastante frecuente. Pero muchas mujeres pasan un periodo de tristeza cuando se hacen mayores porque pierden la idea que tenían de su juventud o pierden la idea que tenían sobre sus cuerpos, que ahora son diferentes. Y el cuerpo diferente puede ser desde canas hasta arrugas, hasta subida de peso, lo que sea. Y entonces a veces la gente dice, es que estoy triste, pero no sé por qué. Y si yo empiezo a analizar y empiezo a darme cuenta, ok, ¿qué creo haber perdido? Tal vez ya no me siento tan ágil, tal vez ya no me siento tan fuerte, tal vez estoy viendo que hay mucha competencia de jóvenes y que yo puedo de repente sentir que ya no trabajo tanto, que no soy tan efectiva. Esa es una idea de que he perdido algo. Hasta que yo no lo acepte, no voy a salir de esa tristeza. Y ahí vienen también características para empezar a entender las emociones. Para poder aceptar algo, a veces necesito un tiempo prudencial. No va a ser de la noche a la mañana, no va a ser inmediato. Y por eso es que algunas emociones son un poco más duraderas, ¿verdad? Y me lleva más tiempo llegar a asumirlas y poder salir de ellas. ¿Qué pasa con las dos de abajo? En vez de estar relacionadas al logro o a la pérdida, están relacionadas a las amenazas y al control que yo creo tener sobre esas amenazas que están llegando a mi vida. ¿Cuáles son las dos emociones relacionadas a la amenaza y al control? El miedo y el enojo o la ira, ¿verdad? Son como variantes de ellas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si yo percibo que algo me está amenazando, puede ser algo real o en el caso que mencionamos también puede ser una idea, una amenaza de algo que yo creo que me está poniendo en peligro. Entonces, si yo considero que tengo control sobre esa amenaza, voy a surgir con ira, con enojo y me voy a defender, porque yo sé que puedo controlar esa amenaza que está frente a mí. Pero si yo creo que no tengo control suficiente sobre esa amenaza y que de verdad estoy en peligro y que estoy expuesta, estoy vulnerable, entonces me va a dar miedo. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Si yo no puedo hacer nada, no puedo defenderme, estoy aquí sin ningún poder o sin ninguna posibilidad de salvarme. Entonces me da miedo. Igual que en las anteriores, también hay una intención positiva. Cuando yo estoy sintiendo miedo, esa es una alerta para que yo preste atención y tome mis precauciones. Ya dijimos que la amenaza puede ser real o puede ser en mi mente, pero imaginen ustedes que es una amenaza real
y yo tengo que tomar las precauciones porque mi vida está en peligro o mi salud o mi integridad física, pues yo tengo que estar atenta a lo que pasa a mi alrededor y cuidarme para protegerme. Ahora, si yo lo que tengo es mucha ira porque sé que controlo esa amenaza del exterior que la estoy recibiendo, pues eso también me sirve porque eso me ayuda a reafirmar el valor que tengo yo. eh, Además, valoro también mi integridad, mi identidad, me defiendo, pongo límites, ¿verdad? Y eso también me ayuda. Ven ustedes entonces, y esto me sirve para ilustrar algo. Muchos de nosotros hemos crecido en ambientes donde las emociones son mal vistas y nos han enseñado mucho que hay emociones buenas y hay emociones malas, cuando en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones simplemente son y están ahí para algo. Cuando yo le dejo de tener rechazo a mi tristeza y la valoro como esto que me está permitiendo adaptarme a una situación nueva y llegar a aceptarla, la voy a vivir mejor que si la paso escondiendo. Cuando yo me doy cuenta que de estar enojada ante algo no necesariamente es porque yo soy una persona violenta o grosera, sino que porque también tengo derecho a poner mis límites y a defenderme y a cuidarme, entonces también empiezo a valorar esa posibilidad que yo tengo emocional de manifestar mi enojo. No digamos con el tener miedo. Bueno, pues tengo miedo, pero me estoy cuidando. Esto está siendo valioso porque me está protegiendo. Entonces, no solo voy a dejar de descalificar mis emociones, también voy a dejar de descalificar las emociones de los demás. Porque díganme ustedes cuántas veces nosotros hemos escuchado burlas o críticas por las emociones del otro. No sé cómo se dirá en otros países, pero acá en Guatemala es muy común. Ah, y ya va a llorar por eso, ¿verdad? Descalificamos constantemente. Y yo les diría que a veces todavía ni siquiera es una descalificación tan drástica. A veces parece estar cargada de empatía un comentario como, por ejemplo, ah, ya no llores, ya no estés triste. Vení, hagamos otra cosa, que se te quite la tristeza. Cuando en realidad parte de lo que nosotros necesitamos es validar nuestras emociones. Si estoy triste, vivo mi tristeza. Si estoy enojada, vivo mi enojo. Ya vamos a hablar después de las conductas, que eso es otra cosa, ¿verdad? Porque que yo esté enojada no quiere decir que le pegue a todo el mundo o que le grite a las personas. Eso es otro asunto. Ahí es donde ya viene el autocontrol, ¿verdad? Que yo necesito. Aparte es vivir mi emoción y aparte es qué conducta va relacionada a esa emoción. Bien, les ayuda a ver el panorama con esta diferencia entre las intenciones que tienen las emociones. Yo veo la cabeza de Bruno, me dice que sí, ¿verdad? Que es que tengo yo aquí a la vista. Muchas gracias. Gracias, Rosy, también por contestar. Gracias también a Al. Bueno, no vamos a adentrarnos a esto, pero sí quiero que lo vean porque este es el círculo de las emociones que se utiliza ahora mucho y es para que veamos, yo les presenté 4, pero podríamos hacer el análisis de todas las otras que van alrededor. Y vean ustedes entonces, con esta imagen, a mí lo que más me resuena es el poco lenguaje emocional que nosotros tenemos, porque casi siempre nos quedamos en las emociones centrales. Ustedes ven actividades infantiles, están estas 4 emociones que les mencioné. Vemos carteles o lo que sea, las 4 emociones principales, algunas que incluyen más. Vemos la película de Intensamente, no sé si ustedes ya la vieron, una película muy bonita de Pixar, Intensamente, que nos habla de las emociones y además está muy bien documentada, pero también nos habla de pocas emociones. Bueno, no es que no existan más, lo que pasa es que sería imposible, ¿verdad?, meter en una película tantas emociones. Pero aquí esta imagen nos hace ver, cuando nosotros empezamos a nombrar cada emoción por su nombre, ya nos está dando información de nosotros también. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Esto qué significa para mí? ¿Cómo lo estoy procesando? Bien. Vamos a ver ahora algunas características de las emociones básicas del ser humano. Y aquí tal vez vale la pena aclarar una cosa. Depende del autor que ustedes consulten, van a encontrar
diferente cantidad de emociones básicas. Unos nos dicen que son 4, otros nos dicen que son 7, otros nos dicen que son 8 y etcétera, ¿verdad? Van a encontrar diversas. Pero sí sabemos que hay ciertas características que son comunes a una serie de emociones y por eso es que se les considera emociones básicas. Vamos a ver aquí algunas. La primera, bueno, no me salió la primera, me salieron todas de una vez. Y estoy viendo que la primera no la puedo ver completamente porque me tapa el cintillo de Zoom. No sé si alguien me hace favor de leer la primera, por favor. Se identifican por una expresión determinada facial corporal. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo la cara de alguien y aunque no me diga nada, yo ya sé qué emoción está experimentando, ¿verdad? Quiere decir que su cara y su cuerpo, ¿verdad? Tienen una respuesta emocional identificable por todos. Muchas gracias a todos los que prendieron su micrófono para leer. También sabemos que provocan una predisposición a la acción característica. Quiere decir que tienen una función adaptativa. También sabemos que son las que han tenido un papel esencial en la adaptación del organismo a su entorno. Eso quiere decir que estas emociones también nos han ayudado a la supervivencia del ser humano. No estamos hablando acá de nosotros individuales, sino que la supervivencia del ser humano. Y eso también va relacionado a veces con la procreación. La otra característica es que son universales, se dan en todas las culturas humanas. Hay un montón de estudios que se han hecho en diversos países, en diversas culturas, con rasgos físicos totalmente distintos. Y la alegría siempre es alegría. Todos nos reímos igual. Algunos un poco más medidos, no enseñan los dientes, sino que solo sonrisa, pero esa no cambia. Igual cuando estamos enojados, el ceño fruncido, ¿verdad? Y como la desaprobación que se ve en nuestro rostro. Sí es cierto que a veces no existe una expresión tan clara, a veces hay una microexpresión, pero todas las microexpresiones tienen las mismas características, ¿verdad? Las arruguitas que se hacen en diferentes partes de la cara no cambian. Aquí creo que tengo otras 4. Y aquí sí puedo leer, están presentes desde el nacimiento y esto ya nos habla de que son innatas. Venimos con eso, es parte de nuestra carga como seres humanos. Esta sumamente importante, son breves. Las emociones auténticas duran segundos, muy raras veces minutos. La tristeza es en general la que más dura, porque esa puede durar incluso días, siendo una emoción auténtica. Cuando pasamos más tiempo sintiendo o experimentando una emoción, posiblemente ya no estamos hablando de una emoción auténtica. Estamos hablando de un sentimiento que nosotros hemos decidido mantener, del cual no nos queremos librar. En algunas teorías psicológicas se utiliza una palabra que es el rebusque, ¿verdad? Yo busco mantener esta emoción más tiempo que el que de verdad debería de estar. Les voy a poner un ejemplo claro con esto. Imaginémonos que nos cuentan un chiste buenísimo, nos matamos de la risa de aquellos chistes que hasta las lágrimas nos sacan. Pero ¿cuánto tiempo nos pasamos riendo así? Que nos duele el estómago y ya no aguantamos más. Nos duran minutos, nos duran segundos, nos duran horas. ¿Cuánto tiempo duramos riéndonos así de forma tan fuerte? Es cortito el tiempo, nos dice aquí Alma. Sí, ¿verdad? Es cortito, es buenísimo el chiste, pero ya pasó. Terminamos de reír y pasamos a otra cosa o a otro chiste si es necesario, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que alguien pasara riéndose por el mismo chiste 3 días consecutivos y que no parara de llorar ni que le doliera el estómago? Eso ya diríamos nosotros, ¿qué le pasa? Eso no es normal. Se salió de la normalidad. Bueno, lo mismo pasa con las otras emociones, pero las otras las disculpamos con mucha más facilidad. Hay gente que nos dice, es que llevo 3 días enojado porque me pasó tal cosa. Bueno, eso ya no es una emoción, eso ya no es auténtico, eso ya es una decisión de querer mantener el enojo, porque claro que sí me puedo enojar, pero así como me enojo
fuertísimo y siento que me duele la cabeza y que me estallan los oídos, baja, el enojo baja. Es una especie de curva. Sucede algo, se marca el pico álgido de la emoción y empieza a decaer. Me voy a sentir un poco molesta, pero ya no tan enojada como antes. ¿Ya pasó? Ya pasó. Pero a nosotros nos encanta al quedarnos estancados en algunas emociones. Veamos la siguiente característica. Se contagia. Si vemos a una persona riendo, nos contagia su alegría. Pero también si vemos a alguna persona enojada, nos contagia su enojo. O si vemos a una persona con miedo, nos contagiamos de ese miedo. A veces no sabemos ni por qué, pero empezamos a tener la misma emoción que las otras personas están teniendo. Siguiente característica es provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo. Esa es una de las características fundamentales de la emoción. Se siente en el cuerpo. Si yo le digo a alguien, describe qué está pasando en tu cuerpo cuando estás de tal forma, generalmente hay una explicación. Hay calor, pero se experimenta en el cuerpo. Y algunos autores también las consideran como sistemas motivacionales primarios, ¿verdad? Tienen que ver entonces con esa motivación que nosotros tenemos para hacer cosas. Adelina se disculpó, gracias, ahorita estoy viendo su mensaje, no se preocupe, seguramente usted va a poder ver la grabación más tarde. Bien, ya sabiendo esto, que son características universales y que todas las tenemos, vamos a ver qué pasa con eso biológico que les mencionaba yo de las emociones. Aquí les traigo un gato, ni siquiera es una persona, pero vemos la cara del gato y sabemos qué le está pasando. Se asustó, ¿verdad? Hay una cara de sorpresa. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo cuando hay sorpresa? Se arquean las cejas. ¿Por qué se arquean las cejas? ¿Por qué levanto yo mis ojos? Porque eso hace que mis ojos estén más abiertos y el campo visual aumenta. Eso hace que la luz entre con más facilidad a mi vista y yo pueda ver mejor. Eso me permite tener más información de lo que está pasando. Cuando nosotros nos sorprendemos, cuando nos tiran algo de repente, cuando suena algo estrepitoso, necesitamos entender qué está pasando. Entonces, todo mi cuerpo reacciona para que yo alcance información y sepa qué hacer ante esa sorpresa. Justamente lo menciona acá, lo cual nos proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre y permitiendo elaborar en consecuencia el plan de acción más adecuado. A veces es un susto insignificante, ay, me asusté, pero no era nada. Bueno, entonces sigo tranquila, pero tal vez me asusto porque estoy en riesgo. Camión, alguien que se atraviesa una calle, qué sé yo. Entonces, necesito información para saber qué hacer. El otro que vemos acá es la tristeza, ¿verdad? Con la tristeza, fíjense aquí, vamos a ver las ventajas de la tristeza. Su función es ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable. Provoca disminución de energía, también disminución del entusiasmo por actividades vitales y eso se enlentece el metabolismo corporal. Quiere decir que sí, efectivamente, cuando la persona está triste, camina más despacio, come más despacio, piensa más despacio. Todo el organismo va como en cámara lenta. ¿Pero por qué? Porque brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar para cuando yo pueda tener otra vez mi energía a tope. Ahorita no, ahorita necesito calma, necesito una pausa, asimilar esto que yo perdí. Necesito vivir la tristeza para que me ayude cuando ya no esté esa tristeza. Esta disminución de la energía debe haber mantenido tristes y apesadumbrados a los primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat, donde más seguros se encontraban. ¿Se acuerdan que dijimos que las emociones tenían que ver con la evolución? Bueno, no sé, hubo una guerra,
y eso hace que todas las personas se retraigan y se queden en sus casas o en sus poblaciones, y eso al final pues los ayudaba, ¿verdad? Para poder tomar energías, a defenderse mejor o a usar planes estratégicos para poner a salvo a sus comunidades. Esta del desprecio, no todos los autores las incluyen dentro de las emociones básicas. Algunos sí, otros no. Yo se las quise poner porque me parece importante conocer la información al respecto. Y principalmente porque el desprecio es justamente lo opuesto a la empatía. Vemos que de las necesidades de inteligencia emocional es ser empáticos. Y cuando yo desprecio a las personas, estoy siendo totalmente contraria a la empatía. Se genera al considerar que alguien es inferior. Eso significa que no es simplemente una emoción, sino que también hay una valoración que en muchos casos puede rayar con la falta de respeto. Esa es la duda de ponerla en una emoción o no, porque es como una combinación entre mi emoción y mi juicio, ¿verdad? Yo pienso que no es suficientemente bueno, yo pienso que no es suficientemente buena, y entonces ya hay un juicio de valor incorporado. Pero si ustedes ven el rostro de desprecio, lo reconocemos también en cualquier cultura. Nosotros sabemos cuando alguien nos está despreciando o alguien sabe si lo estamos despreciando a través de nuestros gestos. ¿Qué pasa con el miedo? De nuevo vemos una reacción puramente biológica. ¿Han escuchado ustedes que cuando a veces la gente está muy asustada le dicen, ¡Ah, te quedaste pálida, estás pálido de miedo? Eso pasa. ¿Por qué? Porque la sangre se va del rostro y se va a la musculatura esquelética larga, las piernas. Yo no necesito, cuando tengo miedo y estoy en peligro porque algo me ataca, no necesito verme chapudita, rosadita y agradable. Necesito tener fuerzas en mis piernas para correr rápido y lejos de eso que me está amenazando. Entonces la sangre se va a mis piernas para que tengan la fuerza de correr lo más pronto que puedan. A veces hay una parálisis que puede ser instantánea y esa parálisis me sirve para calibrar la situación, una especie de evaluación. De repente es mejor ocultarme en vez de salir corriendo. Entonces, a veces por eso me quedo como sin saber qué hacer. Estoy tratando de pensar si me escondo o si salgo en huida. Se desencadena también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en un estado de alerta general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la amenaza inmediata, con el fin de evaluar una respuesta más apropiada. Entonces vemos el miedo, nos está poniendo a salvo, está todo nuestro sistema en alerta, ya sea para correr, ya sea para escondernos, pero aún si estamos escondidos, estamos listos por si algo aparece para defendernos, ¿verdad? Para protegernos. Esta es la famosa ira, a veces muy mal vista, pero ya hemos hablado, necesaria también. ¿Qué pasa cuando uno está enojado? Aquí el flujo sanguíneo, más que a las piernas, se va a las manos. Y a veces hay gente que sí nos dice, es que tengo las manos calientes. Y el rostro también se puede poner caliente, como que la sangre se va a la parte superior del cuerpo. Principalmente las manos, ¿por qué? Porque eso me hace más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. ¿Se acuerdan que dijimos que la ira tiene que ver con el control de la amenaza? Yo calculo que sí le doy, ¿verdad? Calculo que sí puedo enfrentarme a esto. Entonces viene toda la sangre lista para golpear a alguien. También aumenta el ritmo cardíaco, la tasa hormonal, principalmente la adrenalina, se genera una gran cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. Aquí estamos fuertes, fuertes, nada nos detiene. El peligro de la ira es justamente cuando se desborda y sale toda esta en acciones negativas. Y aquí por eso combinamos con las diapositivas anteriores, el autocontrol. Todos en algún momento nos enojamos, todos, y está bien. Nos ayuda, dijimos, a poner límites, a saber cuánto toleramos y qué ya no toleramos.
El asunto es, ¿puedo controlar yo para que esta ira no desemboque en agresión, en violencia, en ataque directo a otra persona? Principalmente cuando es infundada, porque nosotros hemos tenido muchas experiencias de personas que eh, les quiebran un retrovisor y sacan un arma y le disparan a alguien de tal enojo. Ahora, eso ya es rayar a un muy bajo nivel de autocontrol que no me permite identificar qué conducta es la más apropiada. Bien, pasemos ahora a la alegría. Acá, pues obviamente, esto es una no emoción positiva, es una emoción que me hace sentir bien. Algunas otras emociones me hacen sentir mal, pero esta me hace sentir bien. Consiste en el aumento de la actividad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación. Al mismo tiempo, aumenta el caudal de energía disponible. Si ustedes ven, totalmente contrario a la tristeza. La alegría nos hace estar energéticos, activos, nos manda a hacer cosas. La tristeza nos baja. Esta no, ¿verdad? Esta nos pone en acción. El cambio fisiológico es una sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por las emociones perturbadoras. Proporciona al cuerpo reposo, entusiasmo y disponibilidad para afrontar cualquier tarea. No sé si ustedes han escuchado, acá en Guatemala se usa bastante la frase, es que está de buenas. Como está de buenas, todo lo hace contento, todo lo hace bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos alegres, estamos listos para hacer, para interactuar. Se sabe también desde la neurociencia que en este estado es cuando se segrega la oxitocina. Y la oxitocina justamente es esa hormona que nos hace sentir bien, estamos contentos, nos relacionamos mejor con los demás, nos baja el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? La oxitocina es lo contrario. Entonces, cuando aquí vemos la explicación de por qué a veces estamos en una situación muy tensa, muy complicada, y alguien siente la necesidad de hacer un chiste, una broma, algo para que relaje. Nos reímos, nos alegramos y ya, ¿verdad? Como que nuestro sistema se vuelve a activar de una mejor forma. Bueno, veamos acá qué pasa con el asco. El asco sí es una de las emociones primarias, eso está como identificado en todos los autores. ¿Y qué pasa con el asco? Que el asco también está relacionado con una función de supervivencia, porque pensemos que las emociones vienen con nosotros de cuando inició el hombre a poblar la tierra, no de ahora. Y en ese momento necesitábamos de esta emoción para protegernos de comida que estuviera en mal estado o que tuviera algún tipo de veneno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? El gesto universal es que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto y el olfato. Cuando yo huelo algo que me da asco, ¡uy!, mi nariz se cierra, ¿verdad? Se cierran las fosas nasales porque el olor es desagradable, pero también saco la lengua, porque quiero expulsar ese sabor, ese gusto desagradable que entró a mi boca. Los adultos hemos aprendido, tenemos el autocontrol de no tener este gesto tan abierto y tal vez solo decimos, uy, huele muy feo, y hacemos una pequeña mueca de desagrado. Pero si ustedes observan a los niños son muy honestos y cuando algo lo huelen y no les gusta o cuando prueban algo y les desagrada, automáticamente viene la reacción, ¿verdad? Esto es una emoción auténtica, ¿verdad? Y se los digo a veces, a mí me gusta dárselo mucha información a los adultos, porque a veces los adultos regañamos y criticamos mucho estas conductas de los niños cuando en realidad están siendo emociones auténticas que nos presentan. Sí, habrá que tal vez que darles un proceso de aprendizaje en el que sepan cómo controlarlo o cómo mediarlo, pero pues reconocer que es normal que esto suceda. Y estas se las dejé de último. Sucede también como el desprecio, que no todos los autores lo ponen como una emoción, pero yo considero importante que tomemos en cuenta el amor, porque los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático.
que es justamente el opuesto, ¿verdad? Del simpático que nos hace pelear o huir. Y esta es una reacción que ofrece relajación. Además, engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción, que vean esta anotación, que favorece la convivencia. Cuando nosotros estamos en amor con alguien o enamorados de alguien o sintiendo amor por alguien, generalmente es cuando las cosas mejor marchan, ¿verdad? Estamos dispuestos a la convivencia. Por eso es que también ahora se hace mucho énfasis en eso. Bueno, ¿qué comentarios tienen hasta ahorita sobre lo que hemos hablado, sobre todas estas vivencias orgánicas de las emociones? Hola, profe, ¿cómo estás? Hablas con Diana de Bogotá, de los religiosos terciarios capuchinos. Me ha encantado tu exposición. He hecho varias reflexiones porque, como tú bien nos dices ahorita, ha tomado mucha fuerza el tema de la gestión de las emociones, ¿no? Y cómo la gestión de emociones nos ayuda también a tener o a generar unos ambientes más cálidos, más tranquilos, más propositivos y a resolver de una manera diferente. Pero hay algo que me llamó la atención puntualmente en todo lo que mencionaste, y es que las emociones son momentáneas, son cortas, ¿sí? Y que cuando ya pasan a tener ese tiempo tan prolongado, pues ya deja de ser una emoción a pasar a ser una decisión. Entonces, para mí hasta este momento lo que llevamos es el aprendizaje más fuerte que me queda y que seguramente este tema pues nos va a ayudar también en mi caso, a orientar al equipo de trabajo con el que yo estoy. Me llamó la atención el cuadro de colores que colocaste allí, sino que no se alcanzó a ver la imagen mucho tiempo, bueno, pero ya en la presentación lo veremos a mayor profundidad, donde estaban todas las emociones y los colores con los que se identificaban. Sí, sí, con mucho gusto, excelente. Bueno, en lo que hay reflexiones podemos regresar a ese cuadrito, ¿verdad? Aunque esta rueda de las emociones es sumamente accesible. Si ustedes meten cualquier buscador, la van a encontrar y van a encontrar también la teoría que la acompaña, ¿verdad? Pero sí es importante porque nosotros vemos como que el grado intenso o la emoción primaria y cómo van habiendo ciertos desgloses, ¿verdad? Que pueden pasar a ser un poco más lejanos, pero de todos modos que corresponden a esa misma raíz. Bueno, gracias entonces por este comentario que nos llega desde Colombia. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más hasta este momento les ha parecido relevante? Profe, perdóname una pregunta. Están las emociones más intensas en el círculo central, ¿sí? Sí. Luego están las que están en un segundo nivel y en tercer nivel. Pero igual, yo sí, todas son momentáneas, ¿sí? Sí. Ahora, lo que pasa es que aquí, cuando se van haciendo del segundo, tercer nivel, también podemos encontrar que empiezan a haber más mezclas porque ya vienen justamente lo que yo les decía antes, relacionado con pensamientos. Por ejemplo, si nosotros vemos acá disgusto, dentro del disgusto está lo crítico, está lo desaprobado, lo decepcionado, lo terrible, lo evasivo, lo culpable, segundo nivel. Tercer nivel, sarcástico, escéptico, sentencioso, aborrecido, repugnante, revelado, etc. Bueno, aquí ya estamos combinando no solo con lo que yo pienso de las personas, de las cosas, de la situación, sino que muchas también con acciones que yo estoy llevando a cabo. Y entonces aquí se vuelve como más complejo porque lo vamos a tener que ir uniendo también con las creencias que yo tengo y a veces las creencias son de lo más difícil de ir erradicando, ¿verdad? Porque a veces yo pienso que las cosas deben de ser de tal o cual forma y convencerme de cambiarlo no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero sí me da una buena idea, por lo menos acá, para empezar a ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo, a lo que yo estoy experimentando. Y ya con ese nombre, por identificar, bueno, ¿y a mí qué me pasa cuando yo estoy así? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿De qué me está sirviendo? Y de repente también vale la pena preguntarse, ¿y cómo me está afectando? Porque también tendríamos que ver como la contraparte, ¿verdad? Y acá, una de las premisas de la inteligencia emocional es, me encargo de mis emociones,
pero también me interesan las emociones del otro. Esta respuesta que yo estoy teniendo, ¿cómo está afectando a los demás? ¿Verdad? Esa es creo que a eso justamente era lo que íbamos ahorita. No sé si hay alguna otra intervención o si continúo para seguir avanzando. Me ¿Sí? gustaría hacer una pregunta que me pareció muy ubicada para ahora. ¿Las emociones refuerzan los pensamientos o al revés? Van de la mano. Sabemos que también puede depender del enfoque psicológico que se esté analizando, porque hay enfoques que nos dicen, tus pensamientos determinan cómo te sientes y cómo acciones. Y hay otras teorías que nos dicen que no importa, ¿verdad? Si lo que nosotros empezamos a analizar es la conducta o la emoción o el pensamiento, lo importante es que empecemos a analizar algo porque al final los engranajes se van a ir moviendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar a poner atención en cómo me siento para descubrir qué pienso y cómo actúo. Y eso va a generar cambio. Pero también puedo empezar al revés. Ok, estoy pensando esto me hace sentir así y por eso es que actúo de esta manera. De todos modos, va a empezar el engranaje a moverse y a generar cambios. Prácticamente, que para responder a la pregunta de forma más puntual, nosotros podemos estudiarlo de formas diferentes, estudiar lo que es la creencia, el pensamiento, la emoción y la acción. Pero cuando estamos nosotros en una situación, todo está al mismo tiempo. Helen, una pregunta, ¿la diferencia entre emoción y sentimiento? Sí, generalmente la clave está en el tiempo de duración. Las emociones son breves, van relacionadas con una respuesta biológica, por eso hablamos acá de todos estos cambios corporales que van relacionados, mientras que los sentimientos son prolongados, tienen mucho que ver con la decisión que yo tomo de prolongarlos y no necesariamente van a estar tan íntimamente relacionados con respuesta biológica, porque va más relacionado con mi pensamiento. Gracias. Me encanta a mí que pregunten, porque es que eso es lo que enriquece todas las actividades, ¿verdad? Esta interacción. Bueno, ya que vimos esto, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? La pregunta del millón. Bueno, ya entendí un poco qué son las emociones, ya sé que la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual, ya sé que necesitamos un montón de características para ser efectivos en el mundo moderno. Bueno, ¿qué hacemos? Pasos muy puntuales. Paso número 1, identificar mi emoción. Eso es ponerle nombre. No sé si le han tenido la experiencia, pero a veces pasamos por situaciones bien complicadas, sabemos que estamos afectados, la gente nos ve y sabe que estamos afectados y nos preguntan, ¿pero qué tenés? Y la respuesta es que no sé. Tengo tantas cosas o siento tanto que no sé qué tengo. Entonces, primer paso, ponerle nombre. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es? ¿Qué tengo? Segundo, reconocer qué y dónde lo siento. Ahí ya nos pasamos a lo biológico. Mi corazón está acelerado, o se me está entrecortando la respiración, o tengo caliente las manos, o tengo caliente los pies. Hay gente que se le pone caliente los pies, yo no sé. Cada quien identifica dónde siente esa emoción. A veces yo siento un nudo en el estómago, a veces yo siento un dolor de cabeza horrible. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Dónde estoy sintiendo la emoción? Tercero, validarla. La clave para mí, validar mi emoción. Tengo derecho a sentirla, está bien que la sienta, es molesta, es desagradable, pero necesito sentirla. Entonces, valido mi emoción. Voy a encontrar comentarios, es que tú no deberías de enojarte por eso. Es que eso no es para ponerse tan triste. No, pero si yo lo estoy experimentando, yo valido mi emoción. No sé si les ha pasado, a mí me da un poco de risa, pero a veces me pasa principalmente con mi hijo que me dice, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. Y mi respuesta es, pues yo tengo derecho a enojarme, decímelo y vamos a ver qué pasa si me enojo o no. Porque claro que valido mi emoción. Yo no sé qué me va a decir y puede que me enoje, puede que me dé risa, yo no sé qué va a pasar, pero lo que sea que experimente, tengo derecho a experimentarlo.
Entonces, valido mi emoción. Cuarto, permitirme experimentar esa emoción. Porque a veces uno está con el nudo en la garganta, las lágrimas aquí trabadas en los ojos y estoy bien, no me pasa nada. Es que me siento un poco mal, pero ya se me va a pasar. No, permitirme experimentarla. Pero, ¿por qué la permito experimentar? Porque eso me va a dejar llegar al paso 5, es dejarla ir. Ya la sentí, ya se va, ya no está más conmigo, ya pasó. Cuando yo no permito experimentar mi emoción, entonces es como que le echara en un saco. Y ahí voy cargando mi saco yo por todos lados, hasta que mi saco revienta y ya no le cabe más. O voy arrastrándolo de forma tan pesada que no me deja mover. Entonces, no, pues la vivo, ya ni modo, la dejo ir. Ahora, ¿cómo vivirla? Ya les dije yo que eso es otro tema, ¿verdad? Porque no quiere decir que yo le pegue a todo el mundo o que yo cause algo para los demás, no, pero sí quiere decir que tal vez necesito un tiempo, necesito un espacio para vivir mi emoción y ya después, más calmada, con mi racionalidad activa, entonces llegar a discutir lo que está sucediendo. Yo a veces uso un ejemplo muy sencillo, no tengo ahorita a la mano algo, pero aquí tengo un sacapuntas de plástico, o sea, lo toco de cualquier área, no me lastima, ¿verdad? No pesa porque es de plástico y yo lo puedo sostener aquí en mi mano sin ningún problema. Vamos a imaginar que esto es una emoción. Entonces viene la emoción, la uso para lo que la tenga que usar y la dejo. Pero ¿qué pasa si yo no la quiero soltar? Si yo me la quiero quedar, por la razón que sea. Porque la escondo, porque la niego, porque la minimizo o porque me parece que no es prudente que yo la exprese. O porque no me da la gana. A veces la respuesta es muy simple. No quiero soltar. Bueno, imagínense qué pasa con esto que no pesaba, que no me molestaba, que no me hería, pero en vez de tenerlo solo mientras lo uso, me lo quedo aquí la hora y media que platicamos juntos hoy. La sensación y la respuesta que yo voy a tener ya no va a ser de que no pesa ni que no me afecta. Ya no voy a aguantar la mano me va a empezar a temblar. Y esto no cambió de peso, pero yo lo voy a sentir pesado. No cambió la estructura, pero yo voy a sentir que me lastima, porque ya pasó una hora y media y yo no lo solté. ¿Qué pasa si en vez de hora y media es un día, es una semana, es un mes o son años? Y claro que todos conocemos personas que no han soltado emociones durante años y ahí van. No solo me va a temblar la mano al final del día, todo mi brazo, todo mi cuerpo va a haber desequilibrio. Viene alguien y me toca del otro extremo y yo voy a reaccionar. ¡Ay! No me estaba haciendo nada, pero yo ya no soporto. Así son las emociones. Si las uso para lo que me sirven y las dejo ir, se acabó el problema. Si no las suelto, desequilibro todo mi organismo, mis respuestas, mi relación con los demás. Eso se dice fácil, no es fácil. Yo he trabajado en inteligencia emocional de años y por supuesto que tengo mis momentos, ¿verdad? No es tampoco así tan sencillo ni tan rápido tampoco que se adquiere la habilidad o la destreza. Bien, déjenme ver el reloj. Creo que estamos 10:22. Nos quedan todavía algunos minutos por si quieren tener comentarios y opiniones. Yo traje un tema extra por si nos sobraba tiempo y si no nos sobra, pues lo ponemos después. Pero dígame, Gabriela, que está levantando la mano. Muchas gracias, Helen. Solamente para informarles que ya hemos agregado el enlace de asistencia al chat para que puedan completarlo. Y si alguien tiene alguna dificultad, pues voy a estar aquí atenta. Únicamente, gracias. Ok, muchas gracias entonces por el mensaje. Bien, antes entonces aprovechemos estos 7 minutos que nos quedan y quiero compartir con ustedes porque en la clase anterior se habló sobre el impacto que teníamos en países latinoamericanos afectados principalmente por la falta de nutrición en todo este sistema neurobiológico, ¿verdad? Que afecta también en las emociones.
Y creo que también es valioso aumentar el foco de atención al tema de la violencia, porque pues, sabemos también que nuestros países latinoamericanos están bastante cargados de violencia. Y por eso les decía yo que tenía un tema pendiente por si nos daba tiempo, y es revisar el papel de la violencia en el desarrollo cerebral y cómo afecta la inteligencia emocional. Tenemos acá un estudio de la doctora Karina Castro. Ella lo sacó en 2021. Ella es neuropsicóloga, es pediatra y tiene unas reflexiones bien interesantes que a mí me parecen importantes. Cuando educamos con agresión, estamos construyendo un cerebro con una base de temor y un cerebro que estará desarrollando bases débiles y vulnerables para afrontar la vida y para aprender. Esa es la premisa con la que inicia. ¿Se recuerdan ustedes que estuvieron viendo algunas de las estructuras la vez pasada cuando hablaron del cerebro triuno y se mencionó la amígdala? Pues bueno, la amígdala es la que juega el papel clave en la búsqueda de detección de señales de peligro. Es como el detector de humo. Cuando veo, esto es ya desde la experiencia de los niños, cuando veo conductas en mis padres que se asocian cuando se ponen agresivos, ¿qué piensa o cómo recibe esto el cerebro del niño? Mamá, papá, cualquiera de los dos, está gritando mucho y se me está acercando. Peligro, peligro, ¿verdad? Eso es lo que está formándose en el cerebro de los niños. ¿Qué pasa con la ínsula? Otra de las estructuras cerebrales. Esta integra la información cognitiva de las sensaciones fisiológicas. ¿De dónde vienen esas sensaciones fisiológicas? De la amígdala. Y predice y anticipa lo que va a pasar. ¿Qué está haciendo el cerebro del niño? Está enojado, está furioso, se me acerca, me va a pegar. También nos habla de la corteza cingulada anterior dorsal. Esta es la que determina la importancia que tiene el estímulo que se presenta y hace que dirijamos la atención a esto. El cerebro del niño, ¿qué hace? Me duele cada vez que me pega, me da mucho miedo. Voy a hacer lo posible para evitarlo. Y entonces tenemos aquellos niños que son como el pan, súper bien portados, que no hacen nada, porque qué miedo, porque esa es la forma en evitar los golpes. Y tenemos la corteza prefrontal dorsolateral. Esa nos ayuda a regular el miedo como mecanismo de adaptación para sobrevivir. Pero el cerebro del niño dice, me quedaré aquí quietecito, no voy a llorar. No voy a llorar tanto porque si lo hago me va a pegar de nuevo y me va a gritar. Entonces vemos acá cómo las estructuras están empezando a cambiar y cambia la fisiología del cerebro por los temores que se van enraizando desde que somos niños ante la exposición a la violencia. Vean cómo es esto importante, porque ¿cómo le voy a pedir yo luego a estos niños que sean empáticos, que se acerquen, que confíen en sí mismos, que, que tengan automotivación, si lo que han tenido es una dificultad desde temprana edad que ha afectado cómo se desarrolla su cerebro? Y por último, hacemos esta reflexión. Y es así, todas estas zonas se activan en cuestión de segundos a través de muchísimas conexiones neuronales para sobrevivir y sobrellevar la situación. Se va tejiendo una red neuronal que aumenta el nivel de cortisol en el niño, que va dañando su potencial, va repercutiendo en su aprendizaje y desarrollo y lo va haciendo más vulnerable a enfermedades mentales. La próxima semana vamos a continuar y justamente nos toca hablar sobre el tema del estrés, que nos va obviamente a vincular con el cortisol, que es la hormona del estrés, para que veamos entonces qué pasa con estas emociones y cómo los vamos a relacionar con nuestros ambientes de trabajo, con las personas con las que trabajamos, principalmente si son niños, si son niñas, si son adolescentes, para favorecer su desarrollo de una forma más completa. Así que muchas gracias. Con esto ahora sí termino. No fueron necesarios los 7 minutos. Todavía nos quedaron 2 por si alguien tiene algún comentario. Y si no, pues
ya estamos listos para despedirnos y vernos en la próxima sesión. Sí, Gabriela. Muchísimas gracias, Helen, por la intervención. Realmente hemos aprendido mucho. Creo que todos nos llevamos la información para aplicarla en nuestra vida y pues muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Entonces, antes de que nos retiremos, tengo aquí 2 dudas solamente para responderles a todos. ¿Cómo puedo volver a registrarme? ¿Están conectados desde el mismo dispositivo? Ok, también recuerden que tenemos un muro en Padlet. Ahí vamos a colocar el link de asistencia también para quienes no lograron registrarse en este momento lo puedan hacer desde allí, ¿de acuerdo? Y en el caso de la asistencia de la sesión anterior, voy a habilitarlo el día de mañana. De igual forma, el enlace está en Padlet para que pueda y entonces no tenemos ningún problema. ¿Pueden volver a enviar el enlace? Claro que sí. Listo. Dice Alma, de mi parte muy buena la experiencia y el desarrollo del tema. Atenta a que llegue la próxima sesión. Miren qué alegría. Bueno, entonces, Helen, si pudiésemos dejar de compartir la pantalla para tenerlos a todos. Muchísimas gracias. Sí, con gusto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo nos vamos? A ver, nosotros somos unos adultos que a veces tenemos ese tacuche y nos pesa mucho, pero pues en estas sesiones hemos procurado bajarnos, ¿no? Y decir, bueno, yo puedo aprender de esto y me voy a disfrutar este tiempo para mí. Entonces, ¿cómo nos vamos de esta sesión? A ver, vamos a reaccionar con los emojis que tenemos en Zoom. ¿Cómo nos estamos yendo? Nos vamos tranquilos, nos vamos con calma, nos vamos pensativos. ¿Cómo nos vamos? ¿Curiosos del tema? Imagínense, estamos cuidando de nosotros para cuidar a estos niños, niñas y adolescentes que tenemos a nuestro cargo. Imagínense qué privilegio tan grande, ¿no? Así que, aparte de darle un aplauso, Helen, muchísimas gracias. Gracias. Aplauso es para cada uno de nosotros por estar acá, porque esto es invertir, ¿no? Es invertir en nosotros. Así que muchísimas gracias por todo su tiempo, muchísimas gracias por la atención, por todo el cariño también, ¿no? Que al final pues, regalamos en este espacio. Entonces, vamos a tomarnos una fotografía final del grupo de nuestro webinar 2. Así que quienes puedan activar sus cámaras, les vamos a agradecer mucho. Qué lindo vernos, siempre lo voy a decir porque realmente se siente lindo vernos, reconocer, saber que hay otro humano detrás de esta pantalla, ¿no? Y que está muy lejos de acá, pero hay cercanía. Así que estamos esperando unos segunditos más porque siguen activando sus cámaras. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, entonces la mejor sonrisa que tengamos el día de hoy. Y a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Voy a guardar la fotografía, solo me permiten un segundito. Y entonces, quiero finalizar esta sesión, si me lo permite Diego, colocándoles un audio sobre las emociones. Entonces, quienes puedan escucharla al final, pues va a ser genial, y quienes tengan que pues salir de la reunión no tengan ningún problema. También voy a colocar esta canción en el muro de Padlet para que tengan algunos recursos también para poder trabajar con los niños, niñas y adolescentes, porque es una canción infantil. Entonces, les enviamos un fuerte abrazo y voy a colocar es un audio. Pongan todos atención. Me dicen si la logran escuchar. Okay. Entonces, con esta canción... Se escucha muy bien. Me escucha súper bien. Con esta canción nos vamos a despedir. Les enviamos un fuerte abrazo, recordando que nos vemos el siguiente martes a la misma hora por el mismo enlace de Zoom. Y nosotros pues vamos a estar muy encantados y honrados de tenerlos de nuevo acá. Un abrazo a todos. Que tengan un lindo día.
desfile va a empezar. Uy, 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 cuánta emoción. Vamos todos a mirar. Pongan todos atención. El desfile va a empezar. Uy, 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 cuánta emoción. Vamos todos a mirar. Ese gordo corazón colorado y querendón es lo máximo el amor. Llega cuando no la esperas, en un susto o una fiesta, ponte blanco de sorpresa. Cuando todo está muy negro y se nos eriza el pelo, es cuando aparece el miedo. Viene bajo la luz, siempre está muy amarilla y se enoja si la miras, la grunona de la ira. Es amarga y siempre muerde porque quiere lo que tienes, es la envidia siempre verde. Qué contenta va al pasar, más que el oro brilla más, mira qué felicidad. Pongan todos atención, el desfile sigue más. Uy, 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 cuánta emoción, vamos todos a mirar. Pongan todos atención, el desfile sigue más. Uy, 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 cuánta emoción, vamos todos a mirar. Vamos todos juntos, vamos de naranja, va marchando nuestro aliado el entusiasmo. De café viene con pena, cómo sufre, cómo pesa, se tropieza la vergüenza. Hay que poner atención que de rosa se pintó, todo con la comprensión. Nunca nadie le da justo, es morado y pega un susto con sus muecas el disgusto. Una nube en la cabeza, lo que toca gris la deja, va pasando la tristeza. Al final tenía que ser y se esconde si la ves, va de azul a timidez. Pongan todos atención, el desfile terminó. Uy, 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 cuánta emoción, por mi calle desfiló. Pongan todos atención, el desfile terminó. Uy, 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 cuánta emoción, por mi calle desfiló. Hasta pronto y gracias por estos últimos minutos. Gracias. Gracias.